Espectador reveló que 6 ministros y varios exfuncionarios del gobierno tienen trabajando familiares o con contratos en varias entidades del Estado. La publicación causó indignación entre expertos y analistas, quienes señalan que el jefe de Estado incumplió una de sus promesas de campaña. Con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Estas palabras las dio el mandatario en su primer discurso como presidente el 7 de agosto de 2022 ante todo un país. Promesas de democratizar el Estado y erradicar el régimen de corrupción. El diario El Espectador en su dominical reveló los vínculos filiales que tienen al menos 13 funcionarios y exfuncionarios del gobierno dentro del mismo Poder Ejecutivo. La investigación estuvo respaldada por más de 100 documentos como estos: conflictos de interés, contratos y nombramientos del gabinete y altos mandos en la Casa de Nariño. En el gabinete ministerial hay por lo menos 6 cabezas de carteras que tienen familiares con contratos o cargos públicos. Según El Espectador, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, una de las más fieles al proyecto del mandatario, suma 3 familiares con contratos. Diego Alejandro Restrepo Ramírez, uno de sus hijos, fue nombrado en abril de 2023 como jefe de oficina en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y luego, en febrero de este año, salió de esa entidad y pasó a ser asesor jurídico del Ministerio de Ciencia. Álvaro Eduardo Restrepo, también hijo de la ministra, registra un contrato de 76 millones de pesos firmado con el Ministerio de Cultura a principios del 2023. Y por último, la hermana de la jefe de la cartera, Diana Zuleima Ramírez, fue nombrada este año como subdirectora técnica del Instituto Nacional de Salud. La esposa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, Claudia Liliana Cortés, fue posesionada en junio de 2023 como directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, entidad que responde al Ministerio de Agricultura. Y el hijo del ministro, Leonardo Bonilla, es investigador del Banco de la República. El Espectador recalca que este es un cargo que no depende del Ejecutivo. Dentro de la lista de ministros está el jefe de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuya esposa, Beatriz Gómez Consuegra, trabaja desde el 2022 en la Superintendencia de Salud. También el esposo de Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, ocupa una vicepresidencia en la Sociedad de Activos Especiales, mientras que el compañero de la ministra de Vivienda, Helga Rivas, fue hasta el año pasado secretario de la Agencia de Reincorporación. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, tiene a 3 familiares, su esposa y 2 hijas en la Fiscalía, la Corte Constitucional y Ecopetrol. Sin embargo, ninguno de estos cargos depende del gobierno y además las 3 están en las entidades desde antes del 2022, es decir, antes de que llegara a la presidencia Gustavo Petro. Tener familiares en la burocracia bien entendida es, digamos, una especie de camisa de fuerza para aquellos funcionarios que tienen el nivel de consanguinidad, de familiaridad, para que termine constituyéndose el nepotismo. La investigación del diario El Espectador revela más vínculos. Luis Eduardo Ginás Chica, director de la UIAF, cuenta con 2 hermanos contratistas en el gobierno. El primero es José Ignacio Ginás Chica, quien tuvo un contrato de 230 millones de pesos en la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. Su otro hermano, Vladimir Antonio Ginás Chica, firmó un contrato por 84 millones de pesos en el Fondo de Adaptación. En Ecopetrol, el presidente de la Junta Directiva, Guillermo García, tiene a sus 2 hijos en entidades del Ejecutivo. Su hijo Gustavo García Figueroa es el viceministro general del Interior. Su hija Connie García Figueroa está desde el 2023 en el Ministerio de Justicia como directora de Justicia Formal. Según El Espectador, otro de los funcionarios más adeptos a Gustavo Petro que entra en esta lista es Holman Morris, gerente de RTBC, que tiene a sus 3 hermanos con cargos en el gobierno. El primero, Juan Pablo Morris, pasó por el Ministerio de Salud y ahora está en la Unidad de Restitución. Sus 2 hermanas, Ingrid Joana y Helga Lorena Morris, son contratistas del Ministerio de Cultura. Estas situaciones de familiares de altos funcionarios en cargos importantes, por supuesto, no deberían ser el común denominador, más bien deberían ser situaciones que se deberían evitar. Para los expertos consultados por el diario El Espectador y también por Noticias Caracol, aunque no se trata de una conducta ilegal, los cargos y contratos entregados a altos funcionarios del gobierno Petro no son pocos y aún no existe una respuesta clara ante los datos revelados.